esta sesión está siendo grabada, ¿de acuerdo? Esta sesión está siendo grabada. El día de mañana a los grupos de WhatsApp, se les va a compartir un archivo comprimido, la misma que contiene el video grabado de este taller, así como también las diapositivas que vamos a estudiar en esta sesión, y finalmente todos los formatos que ustedes necesitan para la constitución de un centro de conciliación, ¿de acuerdo? Los mismos formatos que vamos a estudiar justamente en esta sesión de este taller. ¿De acuerdo? En ese aspecto no hay inconvenientes. El día de mañana se les va a estar compartiendo a través de los grupos de WhatsApp. Bien. Correcto. Buenas noches, colega Wilfredo. Bien. Bien, estimados colegas, nuevamente la cordial bienvenida a este taller sobre constitución de centros de conciliación. Mi nombre es Marco Antonio Bendezú, a cargo del dictado de este taller, ¿de acuerdo? Bien, estimados colegas, el desarrollo de este taller se ha dividido en dos capítulos, ¿de acuerdo? En dos capítulos. En el capítulo A vamos a desarrollar a la constitución de la persona jurídica, es decir, los pasos a seguir para constituir a la asociación sin fines de lucro, ante notaría, registros públicos y SUNAT. Y en el capítulo B vamos a trabajar sobre el desarrollo de la constitución del centro de conciliación. Aquí básicamente vamos a trabajar los pasos a seguir para elaborar el plan y estudio de factibilidad, que consiste en la elaboración de un expediente, la misma que se va a presentar ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a efectos pues de solicitar la autorización del centro de conciliación. En ese sentido, estimados colegas, ustedes primero van a desarrollar la constitución de su persona jurídica. ¿De acuerdo? Esa persona jurídica va a recaer sobre una asociación sin fines de lucro. ¿De acuerdo? Sobre una asociación sin fines de lucro. ¿Dónde ustedes realizan la constitución de la asociación? En la notaría, registros públicos y SUNAT. Una vez que tengan ya inscrita ante SUNAT a la persona jurídica, ya pasan a desarrollar el capítulo B, sobre la constitución del centro de conciliación. Aquí el Ministerio de Justicia nos va a pedir una serie de requisitos para elaborar el expediente de autorización de funcionamiento del centro de conciliación. ¿De acuerdo? Entonces, entiéndase de manera general de esa manera. Primero constituyo a mi asociación sin fines de lucro y luego recién constituyo a mi centro de conciliación. ¿De acuerdo? Bien. En este capítulo A, les decía, vamos a desarrollar la constitución de la persona jurídica. Es decir, nosotros vamos a constituir, amigos, a una asociación sin fines de lucro. ¿De acuerdo? A una asociación sin fines de lucro. Ante la notaría, registros públicos y SUNAT. Es importante tener en consideración algunos aspectos aquí. ¿De acuerdo? Algunos aspectos aquí. Ante la notaría vamos a constituir una asociación civil sin fines de lucro. ¿De acuerdo? Una asociación civil sin fines de lucro. Aquí simplemente ustedes se apersonan a la notaría y le solicitan al notario la constitución de una asociación civil sin fines de lucro. El notario les va a pedir ciertos requisitos para que ustedes puedan constituir a esa asociación. Seguidamente, en la notaría van a ustedes elaborar los fines y objetivos de esta asociación. ¿De acuerdo? Los fines y objetivos de esta asociación. Dentro de los fines y objetivos, ustedes de manera general van a plasmar lo siguiente. Ejercer la conciliación extrajudicial en general al amparo de la Ley 26872, Decreto Legislativo 1070, Decreto Supremo 014-2008 y Decreto Supremo 08-2021. Al hacer referencia
al hacer referencia a estos fines y objetivos que acabo de dar a conocer, ya estoy solicitando o ya estoy plasmando de manera expresa en mi testimonio, o perdón, en la minuta, que me voy a dedicar a ejercer la conciliación extrajudicial en general, al amparo de tal normativa, ¿de acuerdo? Al amparo de tal normativa. Finalmente, luego ustedes se dirigen a los registros públicos e inscriben a esta persona jurídica, ¿de acuerdo? Y finalmente se van a dirigir pues a la SUNAT a efectos de que puedan ustedes inscribirse ante el registro único del contribuyente, a efectos de recabar su número de RUC, ¿de acuerdo? Los trámites ante la SUNAT, estimados colegas, los trámites ante la SUNAT, básicamente aquí van a tener en consideración lo siguiente: sobre el objeto social. Cuando usted inscriba a la persona jurídica ante la SUNAT, el funcionario competente le va a decir a usted o le va a solicitar qué actividad va a desempeñar. En ese sentido, usted le dirá: voy a desempeñar las actividades jurídicas, ¿de acuerdo? Las actividades jurídicas. ¿Por qué actividades jurídicas y no otras actividades? En la SUNAT, por ejemplo, hay otras actividades como, por ejemplo, la resolución de conflictos, la mediación, la negociación, ¿no? En este caso, nuestro ordenamiento jurídico va a tutelar a la conciliación como instituto del derecho, como una actividad jurídica, ¿de acuerdo? Ya que por la propia naturaleza de las actas que nosotros como conciliadores o centros de conciliación emitimos, esta va a constituir pues supuestos de requisitos de procedibilidad ante un eventual proceso judicial, razón por la cual nosotros pertenecemos a este capítulo de objeto social, actividades jurídicas, no hay otra, ¿de acuerdo? No hay otra. Bien, una vez que hayamos culminado la constitución de la asociación sin fines de lucro ante la notaría, registros públicos y la SUNAT, inmediatamente pasamos a desarrollar este capítulo B, sobre la constitución del Centro de Conciliación ante el Ministerio de Justicia. ¿De acuerdo? Sobre la constitución del Centro de Conciliación ante el Ministerio de Justicia. Dentro de este capítulo B vamos a desarrollar los siguientes pasos. En el paso 1 vamos a trabajar la búsqueda y reserva de denominación del nombre del futuro Centro de Conciliación. ¿De acuerdo? En este paso, reitero nuevamente, vamos a solicitarle al Ministerio de Justicia busque en su base de datos si es que existe o no algún centro de conciliación autorizado con el nombre que yo pretendo constituir o similar a este. ¿De acuerdo? Para ello realizamos este primer paso. He aquí entonces los requisitos para este primer paso. Imprimir el formulario 036, ingresar los datos solicitados, pagar al Banco de la Nación a tal código 4200, la suma de 32 soles aproximadamente, y enviar tales documentos al correo dsma-denominación@minjus.go.p. ¿De acuerdo, colegas? Bien. Una nota importante aquí. ¿El nombre del centro de conciliación puede ser diferente al nombre de la asociación? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por ejemplo, si la asociación se denomina Asociación del Centro del Perú, y el centro de conciliación se va a llamar Centro de Conciliación Perulex, ¿ello es válido? Por supuesto que sí, colegas, por supuesto que sí. El nombre de la asociación puede diferir del nombre del centro de conciliación. Ello ya va a quedar a criterio de ustedes, ¿no? A criterio de ustedes. En ese sentido no hay inconvenientes. Tenemos a la vista en esta diapositiva el modelo de la solicitud o el formulario 036 sobre búsqueda de denominación. Ustedes la van a rellenar tal cual observan en esta diapositiva y le van a poner la firma ahí. ¿De acuerdo? La firma ahí. ¿Sí? Este documento se va a enviar, además del voucher de pago al Banco de la Nación, al correo dsma-denominación@minjus.go.p.
Al cabo de 24 horas aproximadamente, colegas, el ministerio les va a notificar esta esquela de búsqueda y reserva de denominación, donde va a señalar el Ministerio de Justicia de que las siguientes denominaciones se encuentran disponibles o se encuentran observadas. Por ejemplo, en esta esquela que tenemos a la vista, vemos que la denominación de Centro de Conciliación Perulés o Centro de Conciliación Guadalupe está disponible. ¿De acuerdo? Está disponible. Por lo tanto, yo puedo ya continuar con los siguientes actos de la constitución del Centro de Conciliación. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si el ministerio me observa aquí y me dice ninguna de tus 2 o 3 denominaciones presentadas está disponible? ¿Qué hago? Debo de variar, debo de cambiar o buscar otras denominaciones. Presentaré un escrito de subsanación a ese mismo correo, solicitando pues, en este caso, se verifiquen las siguientes denominaciones al haber sido las otras observadas. ¿De acuerdo? Una vez que el ministerio nos notifique esta esquela de búsqueda y reserva de denominación donde nos señale de que tales denominaciones están disponibles, yo continúo con los demás trámites pertinentes al caso. ¿De acuerdo? Bien. Continuamos con el paso 2, el armado del expediente. En este paso, colegas, se va a realizar el estudio de factibilidad, la cual básicamente consiste en la elaboración de un expediente para solicitar la autorización del Centro de Conciliación. ¿Qué requisitos nos pide el Ministerio de Justicia? Una solicitud dirigida al actual director o directora de la DCMA, la copia simple del proceso de búsqueda y reserva de denominación, eso lo trabajamos en el paso anterior, ¿cierto? Seguidamente, el ministerio nos pide la copia simple del acta de asamblea de asociados. Asimismo, el reglamento del futuro Centro de Conciliación. También nos solicitan un horario de atención debidamente suscrito por el representante legal, el horario de atención del futuro Centro de Conciliación. Las declaraciones juradas de carecer antecedentes penales de todos los integrantes del Centro de Conciliación. En este caso, del director, del secretario, conciliadores y abogados verificadores de acuerdos, de todos. Seguidamente, la relación expresa de 2 conciliadores como mínimo, ¿de acuerdo? Debiendo estos estar acreditados por el Ministerio de Justicia, debiendo especificar si se desempeñarán como conciliadores extrajudiciales o especializados en familia. Bien, es importante tener en consideración que una persona, o mejor dicho, un conciliador, quien haya sido adscrito a un centro de conciliación como director o secretario general, este no puede desempeñarse como director o secretario en otro centro de conciliación. ¿De acuerdo? No puede desempeñarse como director o secretario en otro centro de conciliación. Entonces, a tener en consideración ese punto. Seguidamente, el ministerio nos solicita la relación expresa de 2 abogados verificadores de la legalidad de los acuerdos. ¿Sí? 2 abogados verificadores. El registro de firmas y sellos de todos los integrantes del centro de conciliación, estampados en una hoja. También nos solicitan un plano de ubicación y distribución. En este caso, el plano de ubicación consiste en la dirección del futuro centro de conciliación. Y el plano de distribución, que este local donde va a funcionar el futuro centro de conciliación contenga 4 ambientes: sala de espera, oficina administrativa, servicio higiénico y sala de audiencias. Finalmente, el ministerio solicita que el futuro establecimiento del centro de conciliación cuente con la logística necesaria, ¿no? Como son sillas, mesas, escritorios, archivadores, anaqueles, etc. Y finalmente, el comprobante de pago por derecho de trámite, estimados colegas. ¿De acuerdo? La misma que asciende a 140 soles aproximadamente, la que se va a pagar en el Banco de la Nación al código 4332. Bien, esos son los requisitos generales que nos solicita pues el Ministerio de Justicia. A continuación vamos a desarrollar cada una de ellas. Tenemos aquí la solicitud de autorización del Centro de Conciliación.
En este documento le vamos a solicitar a la DCMA. ¿Qué es la DCMA? Es la Dirección de Conciliación y Medios Alternativos de Solución de Conflictos. A esta oficina DCMA le vamos a solicitar la autorización de apertura del centro de conciliación mediante esta solicitud. ¿De acuerdo? Mediante esta solicitud. Tenemos a la vista entonces el formulario 001 sobre la solicitud de autorización de funcionamiento. ¿De acuerdo? La vamos a rellenar tal cual. La vamos a rellenar tal cual. Tenemos a la vista en esta diapositiva. ¿Sí? Además de esta solicitud, que es el formulario 001, estimados colegas, vamos a redactar una solicitud simple que se va a dirigir al Ministerio de Justicia. ¿De acuerdo? En ese sentido, ustedes van a rellenar esta solicitud del formulario 001 y también van a redactar una solicitud dirigida a la DCMA. Van a presentar dos solicitudes. Una solicitud en el modelo del ministerio y una solicitud redactada por ustedes. ¿De acuerdo? Donde en esa solicitud redactada por parte de ustedes van a solicitarle pues a la DCMA se autorice el funcionamiento del centro de conciliación tal a favor de la asociación sin fines de lucro tal. ¿De acuerdo? De esa manera. Seguidamente tenemos al acta de asamblea de asociados. En este documento básicamente van a manifestar los asociados de la asociación civil su voluntad para poder aperturar el centro de conciliación. ¿De acuerdo? ¿Cómo rellenamos esta acta de asamblea general de asociados? La misma que tenemos en este momento a la vista. Van a colocar la fecha actual, ¿de acuerdo? La fecha y la hora actual, ¿de acuerdo? Seguidamente los asociados de la asociación. Por ejemplo aquí, Marco, Joel y Gloria. ¿De acuerdo? Son los asociados de tal asociación. Ellos van a aprobar la constitución del centro de conciliación, así como también el reglamento del futuro centro de conciliación. Seguidamente, en el numeral 3 observamos sobre la designación del director y del secretario del futuro centro de conciliación. Por ejemplo, en el literal A observamos designar a Marco Antonio Bendezú como director del centro de conciliación por un periodo de 10 años, el que será designado en lo sucesivo por la Asamblea de Asociados Doctor, de la disculpe, Asociación no sé Civil. si es mi internet, pero se escucha ya entrecortado y por momentos no se le escucha. No sé si soy solamente yo o estoy viendo con varios. Sí, efectivamente, no se le escucha. Doctor, no se escucha. Está entrecortado, doctor. Bien, colegas, ¿me escuchan ahora? ¿Me escuchan ahora, colegas, o seguimos teniendo inconvenientes? Colegas, ¿me escuchan? Doctor, disculpe, no hay...
Bien, colegas, ¿me escuchan ahora? Sí, recién le escuchamos, doctor. De acuerdo, Sí. de acuerdo, de acuerdo. Sí, doctor, lo escuchamos. Un pequeño error de Lo conexión. escuchamos, doctor. Correcto, bien, bien, Doctor, colegas. por favor, nuevamente puede repetir. Sí, por supuesto, por supuesto. Bien, estimados colegas, bien. Entonces, estamos aquí en la redacción del Acta de Asamblea General de Asociados, ¿sí? En este documento, básicamente, los asociados quienes han firmado en la constitución de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, van a dar su conformidad para la constitución de un centro de conciliación, así como también la aprobación del reglamento y otros, ¿sí? Bien, entonces, en el numeral 3 observamos con relación a la designación de cargos directivos, pero del centro de conciliación, ¿de acuerdo? Los cargos directivos del centro de conciliación, ¿sí? Cargos directivos del centro de conciliación. En el literal A observamos, por ejemplo, designar a Marco Antonio Bendezú como director del centro de conciliación por un periodo de 10 años. Y en el literal B observamos designar a Malena Marcos Enríquez como secretario general del centro de conciliación por un periodo de 2 años. En ese sentido, en esta acta de asamblea, más allá de la aprobación de apertura o constitución del futuro centro de conciliación, vamos a establecer en este numeral 3 sobre la designación de la persona, el cargo y la permanencia en el cargo, ¿sí? Por ejemplo, en el literal A, reitero nuevamente, se designa a Marco Bendezú como director del centro de conciliación por un periodo de 10 años. Y en el literal B, se designa a Malena María como secretario general del centro de conciliación por un periodo de 2 años. Entonces, en esos literales yo debo de dejar expresamente claro 3 puntos. El nombre de la persona, el nombre completo de la persona, el cargo, ya sea director o secretario, y finalmente el periodo en el cargo, en este caso los años que va a ostentar en el cargo estas personas, ya sea como director o secretario, ¿de acuerdo? De esta manera entonces se va a redactar el acta de Asamblea General de Asociados. Nota importante, esta acta de Asamblea General de Asociados debe estar adherido o pegado pues al libro de actas de la asociación. Ustedes cuando vayan al notario a constituir su asociación civil sin fines de lucro, el notario les va a pedir un libro de actas, ¿de acuerdo? Un libro de actas debidamente legalizado. Entonces, en ese libro de actas debe estar pegado o adherido esta acta de asamblea y debidamente suscrito por los asociados de la asociación. Bien, seguidamente, colegas, vamos a redactar el reglamento del centro de conciliación, ¿sí? El reglamento del centro de conciliación. En este reglamento del centro de conciliación, básicamente, vamos a considerar el aspecto legal de la conciliación, de los centros de conciliación y de los órganos del centro de conciliación. Además de ello, las funciones de cada órgano, las capacitaciones a los conciliadores y finalmente sobre las tarifas a cobrarse sobre los procedimientos conciliatorios. Observamos entonces en este reglamento del centro de conciliación, en el título 2, sobre los órganos del centro. En el capítulo 1 observamos sobre el director, ¿de acuerdo? En este caso señala pues de que el director es la máxima autoridad administrativa del centro de conciliación, ¿no? Cuya designación se efectuará mediante asamblea de asociados por un periodo de 10 años. ¿De acuerdo? Por un periodo de 10 años. Observamos seguidamente en el artículo 4, capítulo 2, sobre el nombramiento de la secretaria o el secretario general.
El secretario general estará a cargo, la Secretaría General estará a cargo del secretario general, quien es conciliador extrajudicial y cuya designación la efectuará el director del centro de conciliación mediante documento expreso, por un periodo de 2 años. Aquí, estimados colegas, debemos de tener mucho cuidado. Si en el acta de asamblea de asociados, yo he considerado 10 años para el director y 2 años para el secretario general, de igual forma, la misma cantidad de años en el periodo de cada cargo debo de considerar en mi reglamento. Es por eso que aquí en mi reglamento, en el artículo 2, observo de que el director tendrá una designación de 10 años, al igual que en el acta de asamblea. En el artículo 4 de este reglamento, observo de que el secretario general tendrá un periodo de designación de 2 años. 2 años, al igual que en el acta de asamblea de asociados. ¿De acuerdo, colegas? Entonces, el periodo en el cargo, tanto del director y el secretario general, deben de ser los mismos que se han plasmado o que se han considerado en el acta de asamblea de asociados. ¿Sí? Entonces, a tener en consideración ese punto. Ello no puede variar. Seguidamente vamos a observar la base legal sobre las sanciones a los conciliadores, las normas de conducta de los conciliadores, y en el título 7, artículo 19, vamos a observar sobre las tarifas. ¿Qué son las tarifas? Las tarifas es un cuadro o una tabla de honorarios del centro de conciliación o cuadro tarifario. ¿De acuerdo? O cuadro tarifario. El cuadro tarifario, colegas, se va a trabajar básicamente en función al distrito conciliatorio en la cual ustedes van a ejercer, ¿no? Por ejemplo, en Huancayo, un procedimiento conciliatorio en materia civil o comercial tiene un costo de 250 soles, ¿sí? De esos 250 soles, en este cuadro tarifario, ustedes van a distribuir en cuanto a los honorarios del conciliador y gastos administrativos. Si en civil y comercial se cobra 250 soles, 150 soles se va a dirigir para el conciliador y para los gastos administrativos 100 soles. ¿De acuerdo? En materia familia, por ejemplo, tiene un costo de 180 soles. 100 soles se dirige para el honorario del conciliador y 80 soles para los gastos administrativos. ¿De acuerdo? 80 soles para los gastos administrativos. Reitero nuevamente, este tarifario se va a trabajar acorde al mercado de su distrito conciliatorio. ¿De acuerdo? Para ello es recomendable que ustedes, antes de constituir o elaborar este expediente, se dirijan a uno o dos centros de conciliación de su zona y pregunten cuál es el costo de un procedimiento conciliatorio en materia civil, comercial y familia, ¿no? Y de acuerdo a eso, ustedes elaboran su cuadro tarifario. ¿De acuerdo, colegas? A tener en consideración esa recomendación entonces. Bien, una vez que antes que continúe a trabajar el siguiente anexo, este reglamento del centro de conciliación también tiene que estar adherido o pegado al libro de actas de la asociación. ¿De acuerdo? Al libro de actas de la asociación. Ustedes le van a sacar una copia o van a escanear ese reglamento, pero ya pegado o adherido al libro de actas. Y eso lo van a presentar como anexo. ¿De acuerdo? Como anexo. Seguidamente tenemos al horario de atención del centro de conciliación. Básicamente, colegas, en este documento se va a establecer con claridad el horario de atención del futuro centro de conciliación. ¿De acuerdo? Tenemos a la vista el modelo del horario de atención, donde de manera expresa y de manera gráfica yo voy a establecer el horario de atención. Por ejemplo, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, siendo el horario de refrigerio o almuerzo de 1 a 2 p.m. Asimismo, se debe señalar respecto al día sábado, la cual quede establecido para labores administrativas y en el mismo horario. ¿De acuerdo? Ahora bien, de manera gráfica,
voy a distribuir entonces mi horario de atención. Si de manera expresa digo de lunes a viernes, voy a considerar los 5 días. Si es de 8 de la mañana a 6 de la tarde el horario general de atención, voy a considerar todos esos horarios. ¿De acuerdo? Si digo el almuerzo es de 1 a 2 pm, voy a hacer una división ahí en el horario de 1 a 2 pm y le voy a poner, en este caso, refrigerio o almuerzo. ¿Sí? Y para los días sábados, una columna que diga labores administrativas. Los días sábados, estimados colegas, no se llevan a cabo audiencias de conciliación y tampoco se admiten a trámite procedimientos conciliatorios. Nuestro reglamento establece que los sábados exclusivamente son para realizarse labores administrativas del centro de conciliación, ¿sí? A tener en cuenta ese punto. Bien, siguiente anexo. Declaraciones juradas de los directivos y conciliadores del centro de conciliación. En este documento todos los integrantes del centro de conciliación van a expresar su voluntad de ser, van a expresar su voluntad de que no poseen antecedentes penales. ¿De acuerdo? Bien, tenemos a la vista entonces el modelo de declaración jurada de antecedentes penales. Va a llevar el nombre completo de la persona, el número de DNI, el número de conciliador extrajudicial y especializado en familia, en qué calidad actúa esta persona, por ejemplo, conciliador del centro de conciliación. Si es abogado, dirá abogado verificador de acuerdos. Si es director, dirá director del centro de conciliación. ¿Sí? Finalmente, la firma y la huella del integrante del centro de conciliación. De esta manera, entonces, ustedes redactarán la declaración jurada. Siguiente documento. Relación expresa de dos conciliadores como mínimo. En este documento se va a señalar los datos completos de dos conciliadores como mínimo. ¿De acuerdo? La recomendación es que todos los conciliadores deban de tener especialidad en familia. En realidad la norma dice mínimo un conciliador con especialización en familia. Pero la recomendación es que todos tengan la especialización en familia, estimados colegas. Puesto que a nivel nacional los centros de conciliación privado tienen pues una carga laboral o una carga de procedimientos conciliatorios, en la gran mayoría en materia familia. De un 100%, un 95% versa sobre derecho de familia, un 5% sobre civil o contrataciones con el Estado, ¿no? Entonces, a tener en consideración ese punto. ¿Cómo redactamos ese documento? De la siguiente manera. De manera expresa vamos a presentar que nuestro futuro centro de conciliación posee 3 conciliadores como mínimo. Y de manera gráfica, en un cuadro, nombres y apellidos completos, el cargo que ostenta, en este caso conciliador, el número de DNI, el número de conciliador extrajudicial y especializado en familia. Debajo va a firmar el director, el futuro director del centro de conciliación. ¿De acuerdo? El futuro director del centro de conciliación. Ahí yo estamparé el sello del director del futuro centro de conciliación. ¿Sí? Siguiente documento. Relación expresa de dos abogados verificadores. En este documento se va a señalar los datos completos de los abogados verificadores de acuerdos. Debe consignarse como mínimo 2 abogados. Bien, el modelo del documento es el que tenemos a la vista. De manera expresa igual, el director del centro va a presentar de forma detallada respecto a la relación de 2 abogados verificadores de la legalidad de los acuerdos. Y de manera gráfica, en un cuadro, nombres y apellidos del abogado, el cargo, en este caso abogado verificador de acuerdos, el DNI y el número de colegiatura. ¿Sí? Reitero nuevamente, el abogado o la norma establece 2 abogados verificadores de acuerdos, ¿sí? Con el decreto supremo 014/2008 vigente hasta el año 2021 y que aún sigue vigente, ¿de acuerdo? Que aún sigue vigente porque ha sido modificado en parte.
Este decreto supremo 014-2008 solo pedía un abogado verificador de acuerdos. Ahora, el decreto supremo 08-2021, que modifica en parte al decreto supremo 014-2008, ya varía esta posición y solicitan actualmente 2 abogados verificadores de acuerdos, ¿sí? Entonces, a cumplir ese requisito con carácter obligatorio. Nota importante: el abogado no necesariamente debe ser conciliador, es facultativo. Por supuesto, colegas, por supuesto. El abogado verificador de acuerdos, quien va a formar parte del centro de conciliación, no necesariamente debe ser conciliador acreditado, sino es con carácter facultativo. ¿De acuerdo? No necesariamente va a tener que ser conciliador acreditado. Siguiente anexo: modelo de sellos y firmas. En este documento básicamente se va a estampar, colegas, el sello y firma de cada integrante del centro de conciliación, las que van a utilizar a futuro en la suscripción de actas y expedientes. ¿De acuerdo? Bien, tenemos entonces a la vista el modelo de sellos autorizados por el Ministerio de Justicia. Centro de conciliación, tenemos el primer sello del director. El sello del director. En la parte superior, el nombre del centro de conciliación. Por ejemplo, Centro de Conciliación Pacífico. Siguiente, el nombre de la persona. Y finalmente, el cargo, en este caso, director. Siguiente, el sello del secretario general. De igual forma, arriba el nombre del centro de conciliación, debajo la persona y finalmente el cargo, secretario general. Tenemos seguidamente el sello de los conciliadores. En la parte superior, el nombre del centro, seguidamente el nombre de la persona y finalmente los números de registros. ¿De acuerdo? Conciliador extrajudicial, registro número tal. Conciliador especializado en familia, registro número tal. Si el conciliador tiene solamente el registro del curso básico o civil, especificará solamente el número de registro de conciliador extrajudicial. ¿De acuerdo? Finalmente tenemos al sello del abogado verificador de acuerdos. En la parte superior, el nombre del centro de conciliación, seguidamente el nombre de la persona y finalmente el cargo. Abogado verificador de acuerdos y su número de registro de colegiatura. Bien, tenemos aquí un sello de certificación, ¿de acuerdo? Un sello de certificación. Este sello de certificación nos va a servir para certificar la copia de las actas de conciliación, así como del expediente. Por ejemplo, cuando utilizo este sello, usted el día de hoy culmina una audiencia de conciliación, usted redacta el acta, imprime el acta de conciliación en un original que va a ser para el centro de conciliación. A esa acta original debidamente firmado por las partes y los integrantes del centro de conciliación que correspondan, en este caso el conciliador o ya sea también el abogado verificador de acuerdos, le va a sacar una copia a esta acta, ¿de acuerdo? Le va a sacar una copia, va a certificar con ese sello y le va a emitir a las partes. ¿De acuerdo, colegas? Obviamente, además de ese sello, se va a certificar con el sello del secretario general. ¿Sí? Entonces, en esas copias certificadas de las actas de conciliación que ustedes van a emitir, van a considerar al sello de certificación, al sello más grande que tenemos a la vista. Y debajo de ese sello, el sello del secretario general. ¿De acuerdo? El sello del secretario general. Y a las partes les otorgarán pues una copia certificada del acta de conciliación. Otro supuesto donde van a utilizar ese sello de certificación. En algún momento, el mismo Ministerio de Justicia, la Fiscalía o el Poder Judicial les va a solicitar la copia certificada de un acta de conciliación o del expediente. Ahí ustedes van a tener que certificar pues tales documentos con estos sellos de certificación y secretario general. ¿De acuerdo? Entonces para ello nos sirve ese sello de certificación. Una recomendación aquí, colegas, una recomendación.
Justamente un alumno egresado de nuestra institución de la promoción julio-agosto, viene constituyendo su centro de conciliación y mi persona lo está asesorando, ¿no? Lo está asesorando en este procedimiento. ¿Qué es lo que pasa? El doctor presenta una solicitud de búsqueda y reserva de denominación del nombre del futuro centro de conciliación y el ministerio le autoriza, por ejemplo, con la siguiente denominación: Centro de Conciliación Perú Ley, ¿sí? Centro de Conciliación Perú Ley, sin comillas, Perú, así, Centro de Conciliación Perú Ley, sin comillas, sin guiones, sin puntos. Nuestro amigo redacta o manda hacer sus sellos y ahí considera Centro de Conciliación, entre comillas, Perú Ley. El ministerio observa que este defecto de forma, ¿no? Este defecto de forma, y dice en los considerandos de su esquela de observación que en los demás documentos que se adjuntan al expediente se señala la denominación de Centro de Conciliación Perú Ley sin comillas, tal cual también obra en la esquela de búsqueda y reserva de denominación emitido por esta institución, Ministerio de Justicia. Sin embargo, en los sellos presentados por la parte solicitante, se observa de que se ha considerado la denominación del futuro centro de la siguiente manera: Centro de Conciliación, comillas, Perú Ley. ¿De acuerdo? Esa es finalmente la observación. Desde mi punto de vista, una observación minúscula, diminuta, ¿no? De forma. Sin embargo, el Ministerio de Justicia es así, estimados colegas, es riguroso en este tipo de procedimientos. Observa todo a detalle. Por ello, la recomendación es, si ustedes solicitan la búsqueda de reserva y nombre con la denominación entre comillas, trabajen para el resto de documentos y para este modelo de sellos del Centro de Conciliación también con la denominación entre comillas. ¿De acuerdo? Si les han autorizado ustedes la denominación sin comillas, en los demás documentos y este modelo de sellos también consideren la denominación del futuro centro de conciliación sin comillas, a efectos de que no sea observado su expediente a futuro. ¿De acuerdo? Bien, siguiente documento, plano de ubicación. En este documento básicamente se va a graficar en un plano la dirección y la ubicación del futuro centro de conciliación. Tenemos a la vista entonces ese anexo. Ustedes van a trabajar tal cual su plano de ubicación. De manera expresa la dirección y de manera gráfica la ubicación de la dirección. ¿De acuerdo? Cruce con qué calles, punto de referencia. ¿Sí? Bien. Seguidamente tenemos al anexo del plano de distribución. El plano de distribución, ¿sí? En este documento plantearemos de manera gráfica los ambientes que solicita el Ministerio de Justicia, que son 4 ambientes: sala de espera, oficina administrativa, servicio higiénico y sala de audiencias, ¿sí? Y lo vamos a graficar de la siguiente manera: de manera expresa la dirección y de manera gráfica nuestro plano de distribución, ¿sí? Por ejemplo, hoy observamos 4 ambientes: servicios higiénicos al fondo, antes de esa oficina una oficina administrativa, al costado la sala de espera y al costado la sala de audiencias, ¿sí? ¿Hay alguna normativa que diga de que la sala de audiencias debe de estar ubicado en tal lugar o en tal extremo? No, no hay normativa. ¿Ya? No hay normativa en el orden de los ambientes, ¿sí? No hay normativa que señale el orden de los ambientes, estimados colegas. Pero sí la normativa dice 4 ambientes distintos. Una funciona como sala de audiencias, la otra como sala de espera, la otra como oficina administrativa y la otra como servicios higiénicos, ¿sí? 4 ambientes diferentes, en un solo establecimiento, obviamente. Además de ello, la norma establece que la sala de audiencias debe de tener mínimo 3 metros por 3 metros. Si tiene menos, ¿qué pasa, doctor?
No, va a ser causal de observación del expediente. ¿Sí? En ese sentido, mi recomendación aquí es: busquen un establecimiento que contenga una sala de audiencias cuyas medidas sean de 3 metros por 3 metros como mínimo, colegas. Respecto a los otros ambientes, no hay medidas, no importa el tamaño, ¿de acuerdo? No importa el tamaño. Pero sí sobre la sala de audiencias, 3 metros por 3 metros como mínimo. Si tiene más de 3 metros por 3 metros, a buena hora, no está bajo apercibimiento de ser observado. Pero si tiene menos de 3 metros por 3 metros, ya sea 2 milímetros, 1 milímetro, medio centímetro, es causal de observación. ¿De acuerdo? Porque se lleve a cabo o no la supervisión de manera presencial o de manera virtual, los supervisores son minusculosos aquí. ¿De acuerdo? Son minusculosos. Entonces, a tener en consideración sobre las medidas de la sala de audiencias del futuro centro de conciliación, estimados colegas. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Otra recomendación a tener en consideración aquí. Respecto a la oficina administrativa, a la sala de espera y a la sala de audiencias. Deberá de estar debidamente equipado por los equipos y suministros pertinentes al caso. Por ejemplo, en la sala de audiencias, ¿qué debo de tener yo? Una mesa circular o rectangular al tamaño de las partes. Por ejemplo, en la sala de audiencias va a participar un abogado, va a participar un conciliador, un solicitante y un invitado, además de sus acompañantes, que en la gran mayoría son abogados. ¿De acuerdo? En ese sentido, yo debo de tener una mesa circular o rectangular con 3 sillas. Una silla para el conciliador y las otras 2 para el solicitante e invitado. Además de esas sillas alrededor de la mesa, yo debo tener dentro de ese ambiente de la sala de audiencias otras 2 o 3 sillas más para los acompañantes de las partes. ¿Sí? Bien, además de ello, en la sala de audiencias debo de tener un estante. ¿De acuerdo? Debo de tener un estante que permita en este caso. Por otro lado, en la sala de espera yo permita en este caso el descanso de las personas visitantes.